Bueno, este es un nuevo episodio de el podcast de Tu Messer que se llama Jabruta y creo que pocas veces he aplicado tan bien desde que empezamos con este proyecto, que cuando estamos charlando con un rabino en ciernes, un rabino, porque más allá de dónde estás en la carrera, el trabajo que vos haces es rabínico, Ori Sherem, que aparte eso ha sido un poco mi mentor y mi apoyo, así que desde ya va el agradecimiento, porque sos un tipo de una generación de redes sociales y me has ayudado mucho a incursionar en este tema de las redes sociales con recomendaciones, con tips, con ideas, evitando que me caliente cuando no vale la pena calentarse. Entonces tenía muchas ganas de hacer esta experiencia de un podcast contigo, sobre todo para que te conozcan por ahí un poco más también gente que de repente está un poco más alejada de mi generación, que para la cual tu Messer hasta ahora ha sido, ha sido el destino. Y todo el tema de las redes sociales que vos me has ayudado tanto es un poco eso, tratar de acceder a otros públicos, pero también funciona a la inversa. Y el podcast está teniendo, por suerte, mucho éxito como género de comunicación. De hecho, nosotros en la NSI, vos trajiste la iniciativa, tenemos un podcast dedicado especialmente a la juventud, ¿verdad? Que es con lo que vos trabajás. Así que, más allá de que te presentes en 3 palabras, hoy quería charlar contigo de un par o 3 temas puntuales, por supuesto temas judíos, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de temas personales. Lo que quiero hablar es de judaísmo, porque siempre la idea de tu Messer desde el principio es eso que yo llamo tener una buena conversación judía, es decir, poder hablar de temas judíos y después tratar de llevar lo que uno habla a una cierta práctica judía. Y ese es uno de los temas que vamos a tocar en algún momento de este episodio. Así que bienvenido, Ori. Muchísimas gracias por estar acá, por haberte molestado. Y contanos en 2 palabras, en 5 palabras, ¿qué haces en Uruguay? Me dijiste primero 3, después 2 y ahora 5. O sea, esto es una negociación constante. Trabajo en el rabinato de la nueva congregación israelita de Montevideo, de lo cual estoy muy contento. Soy educador, me interesa mucho todos los procesos educativos y los proyectos educativos. De hecho, actualmente estoy cursando el máster en Educación e Innovación Tecnológica de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y soy TikToker. Me gusta generar contenido de redes sociales para poder hacer más fácil y más ameno la tradición judía y también quitar algunos mitos sobre los cuales se ha construido gran parte de la tradición en los últimos años. Pero sos un tipo que viene de una casa muy tradicional y de un grupo judío muy tradicional, el grupo, no sé cómo lo llamarías vos, sefaradí. Vengo de una casa muy sefaradí, vengo de una casa donde, por ejemplo, mirá qué pavado, quiero decir, un sefaradí de mi familia casarse con un ashkenazí podía llegar a ser entendido como un matrimonio mixto. Yo siempre cuento la anécdota de que a mi esposa Mariana le decían, ya no, la rusita de mierda, por ashkenazí. ¿Sí? Y en algún momento pusimos un freno ahí para que si siguen diciendo así, acá no venimos más. Y hablando entonces de justamente, mirá, la dejaste picando porque el tema del uso del lenguaje, ¿está? Y el tema de los sefaradí, especialmente de un sector de los sefaradí, el sector más árabe que acá en Uruguay lo conocemos mucho menos, en Argentina hay una comunidad mucho mayor, y en Israel por supuesto, ¿no? Judíos de Siria, judíos de Irak, judíos de Persia, es toda una cultura aparte. Pero ahora en el verano se dio una situación con una famosa carta que causó mucho ruido, hablando sobre una prohibición, un jerem a las conversiones. Y yo no quiero hablar de la carta ni hablar del rabino que la firmó, eso es tema aparte, de hecho me he ocupado, pero sí quiero ver contigo, pensar un poco,
porque realmente si somos honestos con nosotros mismos, la mayoría de los judíos tenemos que ver en algún momento de nuestra vida con el tema de las conversiones, el tema de los giurim. Es decir, yo no sé si existe, es una pregunta retórica, no sé si existe un judaísmo libre de la situación de alguien que se quiere convertir en el seno de una familia, en el seno de una comunidad. Es decir, que un judío caminando por la calle, su vida judía normal, no se cruce alguna vez con un tema de conversión y tenga que lidiar con él. Entonces, yo sé que para vos no es tabú, para mí no es tabú. Ahora, ¿por qué es tan tabú el tema de las conversiones? Si lo es, capaz que me vas a decir no lo es. No, a mí me da la sensación de que lo han construido como un tabú. Tenemos dos maneras de entenderlo como tabú. Uno es de forma religiosa y otra es de forma histórica, ¿no? Yo tengo recuerdo de un amigo muy ashkenazí que su abuela, mi amigo no conseguía una novia judía. Siempre sus novias no eran judías. Y siempre las novias lo dejaban, ¿sabes? Me acuerdo que una vez estábamos en la casa de él y la abuela le preguntó por la novia y le dijo que la dejó. Y la abuela se puso contenta. Y le dijo, ¿por qué te pones contenta por mi desgracia? Le dice, porque no era judía, me pongo contenta. Pero yo vas a encontrar una buena mujer, la definitiva, va a ser judía. Y la abuela le insistía todo el tiempo sobre que la mujer tenía que ser judía, porque la vieja había sobrevivido al holocausto. La vieja era sobreviviente, y para ella, que su nieto reniegue de su tradición, buscando una mujer no judía, era un dolor muy grande. Yo casi muero por esto, dice la vieja, ¿sí? Sin ánimo de ofender la edad de nadie. Pero yo hablo así. Y un poco uno entiende que siente cierto deber ser por aquellos que en los últimos... O sea, nosotros no estamos lejos de la generación del holocausto. Entonces uno siente que hay un deber ser de tener que respetar a esa gente que dio su vida por los judíos, valorarlo y quizás mantener esa tradición. Y hay un deber ser sociocultural en eso. Pero también hay un deber ser desde lo religioso y halógico que se ha instalado mucho en los últimos años con las comunidades judías ortodoxas. O sea, sin ir más lejos, la ortodoxia hasta los años 90 no estaban en auge. Los movimientos ortodoxos eran los menos interesantes y los que menos marcaban agenda en todo el judaísmo latinoamericano. Empezaron a marcar agenda después de los 90, sobre todo en Buenos Aires, empezaron a marcar agenda cuando lograron llegar a la administración de la AMIA, ¿sí? Cuando en las crisis económicas la comunidad judía ortodoxa fue la que más ayudó a los judíos vapuleados por la crisis. Entonces ahí empezaron a generar pequeñas semillitas donde de alguna forma cuestionar a los movimientos liberales era una herramienta de batalla, ¿sí? Cuestionar a que los movimientos liberales generan la asimilación, cuestionar de que la emancipación del judío en la sociedad también genera asimilación y de la importancia de vivir dentro del Yishuv, del gueto, del shtetl, de la comunidad, de no salir de ahí, generaba que el judaísmo pueda seguir siendo pleno, vivo e interesante. Y eso es un tema porque estamos frente a esa dicotomía si es verdad o no. Claro, porque vos hoy decías en un momento cuando hablabas más que nada de tu amigo y de la abuela de tu amigo que casi dio su vida por su judaísmo o a causa de su judaísmo, y hablaste de asimilación. Ahora, la experiencia nos cuenta, y vos y yo la sabemos, de que hay muy buenas familias judías, ¿tá? Y yo sé que si vamos al Tanaj, vos lo demostrás con mucha facilidad, pero hay muy buenas familias judías que están fundadas en pilares que no eran judíos en su origen, porque de hecho la definición de quién es judío es una definición doble. Una es el que nace de una madre judía, o sea, un vientre judío, y el otro es el que se convierte al judaísmo. Ahora, lo de el vientre es medio inequívoco, es o no es como el embarazo, estás o no estás, es judío o no es judío, pero el tema de la conversión, y es uno de los temas
que yo escuché una vez y que me parece que es una frase muy válida, es: vos sos tan judío como la comunidad en la que te convertís. O sea, la conversión tiene, no digamos sus límites, pero tenés que saber dónde, en qué ámbito te estás convirtiendo para saber en qué ámbitos como judío te podés mover. Pero doy fe, yo sé por mi historia comunitaria como dirigente comunitario, ni que hablar que por historia personal también de un montón de situaciones, que muy buenas familias judías y muy buenos judíos están fundados en decisiones de convertirse en judío, ¿no? Lo que se llama judío por elección. Sí, te puedo corregir en algo. Por supuesto. Cuando vos decís que el tema del vientre es algo inequívoco, yo te voy a plantear una situación. Por algo sos mi maestro. Imagínate la situación, imagínate esta situación. Una mujer judía con la que puede gestar un embarazo, pero no puede quedar embarazada porque no tiene los óvulos en condiciones para poder hacerlo. Entonces, recibe fertilización in vitro, ¿sí? De su esposo con óvulos de otra mujer, ¿sí? Se inserta se hace la fertilización Sí. y, escuchá, ese bebé que van a nacer no es de madre judía. ¿Sí? Biológicamente no es de madre judía. Nace en un vientre judío. ¿Es judío o no es judío? ¿Se entiende lo que quiero decir? Biológicamente no es de la madre. Lo mismo con, te tiro algún concepto más que en Uruguay mucho no se usa, pero en otros lugares del mundo sí. Cuando vos adoptás un vientre, ¿sí? Sí, la madre es Vientre subrogado. subrogado. ¿Sí? Sí. Vos buscas una mujer que te va a gestar ese bebé. Una mujer judía no puede tener un hijo, entonces no lo puede gestar, con lo cual busca un vientre subrogado que la mujer no es judía. ¿Ese bebé es judío o no? Biológicamente es de la madre, que es judía, pero el vientre no. ¿Es judío o no es judío? Y al revés, si la mujer es judía, pero la mujer, pero el vientre subrogado es judío, pero la madre biológica no. ¿Es judío o no es judío? Es una problemática que hoy la ortodoxia no sabe responder. ¿Por qué no se lo preguntó jamás? Probablemente por eso sea más fácil largar ese tipo de cartas, prohibirlo y decir: el problema no existe, no lo veo, como hace un niño cuando no quiere ver algo feo y se tapa los ojos, o los tres monitos que no escuchan, no ven y no hablan. Pero nosotros pertenecemos al mundo del judaísmo liberal. El tuyo incluso es más liberal que el mío en algunas cosas. Probablemente. Entonces, para no hablar tanto del tema halágico y de ley, porque no lo vamos a resolver, y mucho menos yo que no soy rabino y no me tengo que ocupar de esas cosas, la pregunta es: ¿cuál es el valor de la conversión? ¿Por qué comunidades como nosotros, la NSI, o todas las comunidades argentinas del movimiento Masortí o de los reformistas, dedican recursos y dedican tiempo y horas y personas y hacen hincapié y se toman el trabajo de que el proceso de conversión, más allá de que sea halágico, quiere decir que cumpla con ciertos rituales, porque hay que aclarar de que la conversión al judaísmo es un proceso religioso, pero ¿cuál es el valor intrínseco? ¿Qué es lo que trae consigo el judío que elige ser judío? Vos estás en contacto con eso todo el tiempo. Uh-huh. Sí, bueno, yendo al tema de lo que hablábamos del vientre, la problemática que surge ahí, con respecto, vuelvo al tema del vientre subrogado o el tema de la persona gestante, la problemática que vos vas a tener ahí es que, ¿cómo resolvés esa situación? La tenés que resolver con una mikve, con una conversión, ¿sí? Y la pregunta es, si vos invalidás eso como conversión, estás dejando mucha gente afuera, ¿sí?, de la comunidad judía. Hay unas cartas, que no es la de la comunidad ortodoxa, sino que se escribieron después del Holocausto. Y una de las cartas que llegó a Mishpetei Uziel, ¿sí?, sobre un caso de conversión. Mishpetei Uziel fue el primer gran rabino sefaradí del Estado de Israel. Mishpetei Uziel dice: después del Holocausto,
la comunidad judía quedó devastada. Muchos hombres se han casado con mujeres no judías. Primero, por no haber mujeres judías alrededor, quizás. Entonces puede haber hasta una coacción, no me queda opción. ¿Sí? Lo entiende así Mishpat Uziel. Segundo, porque, nada, a veces algunas familias judías consiguieron contención en casas no judías y se enamoraron de esas personas. Y lo que dice Mishpat Uziel es, ¿quiénes somos nosotros para alejar a ese judío que ya convive con una mujer no judía? ¿Quiénes somos nosotros para romper con alguien que es parte del pueblo de Israel? Al revés, traigamos a la mujer, hagamos la conversión, no alejemos a nadie. Y usa una frase del Talmud que dice, lo que la mano izquierda aleja, la derecha acerca. ¿Sí? Que está en el Tratado de Sotá. ¿Por qué lo dice? Porque de alguna forma uno a veces pone y dice, no, hiciste mal, pero vení, vamos a resolver. Vamos a resolver tu estatus legal y alágico judío, el de tu mujer y el de tus futuros hijos. Porque tienen que estar acá adentro, en la comunidad. Porque es importante abrir la puerta. Cuando vos cerrás una puerta, es muy difícil volverla a abrir. ¿Sí? Con respecto a las conversiones, la problemática de las conversiones es una cuestión política, no es una cuestión alágica o legal. ¿Sí? Cuando una comunidad ortodoxa no quiere reconocer las conversiones de los movimientos liberales, lo que está diciendo es que si yo lo acepto, significa que estoy validando al rabino de ese movimiento. Y validarlo significa que ese tipo de judaísmo es tan válido como el mío. Entonces yo tengo que negarlo porque tengo que negar ese tipo de judaísmo porque no puedo permitir que alguien se vaya para ahí. ¿Sí? Es una problemática totalmente política, no es religiosa. ¿Sí? Y las conversiones siempre estuvieron habilitadas dentro del pueblo judío. Siempre hubo gente que se convirtió al judaísmo. ¿Y por qué es importante que alguien se convierta? No lo sé. O sea, cada uno tiene su motivación que lo acerca a la tradición judía, que puede ser la fe, que puede ser parte del pueblo, que puede ser la identidad, puede ser el sionismo. Hoy pueden ser un montón de motivos que lo acerquen a la tradición judía. Lo cierto es que todas son válidas. Cuando alguien dice no es válido, solamente tiene que ser por una cuestión religiosa y por amor a la Torá y a Dios, lo único que está haciendo es invalidando todo lo demás. Pero la tradición judía, vos buscas fuentes, hay todo tipo de conversión y por todo tipo de motivos. Ni hablar de Ruth, que el movimiento ortodoxo reconoce que es la primera conversión y Ruth se convierte por amor a la suegra. Le dijo a la suegra, donde vos vayas yo voy a ir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth no está diciendo que sabe cuál es su pueblo y que sabe cuál es su Dios, no tiene ni puta idea. Pero le dice, yo donde vos vayas voy a ir. ¿Sí? Porque estoy sola, quedé completamente sola. Creo, ¿Sí? creo el tema que estabas hablando un poco de la casuística que hablaste ahora al final, es justamente uno de los temas que a mí me ha interesado estos últimos años, porque yo tengo más de 25 años, digamos, trabajando en el tema comunitario, ¿no? Desde varios lugares. Y durante mucho tiempo, la razón principal por la cual se convertía era el caso que vos diste, eran las mujeres no judías que se convertían para que sus hijos nacieran judíos y se siguiera la tradición familiar. Era una forma por ahí de complacer a esa abuela, de decirle, mirá, vamos a hacer una casa judía, y por eso yo te digo que muchas casas judías, su pilar son mujeres que vinieron a ser judías por elección. Ahora, en los últimos años, y eso lo hemos visto en la NSI, lo hemos visto en general, hay otro tipo de búsquedas, búsquedas espirituales, búsquedas también que tienen que ver con la identificación con el sionismo. Y es paradójico que después del 7 de octubre han aparecido cantidad de gente solidaria o gente que viene, que incluso hay que tener mucho cuidado de dónde vienen las personas y qué es lo que vienen a buscar y qué es lo que el judaísmo puede realmente dar y responder. Y si terminan de entender de que el judaísmo, más allá de lo religioso, yo no me considero un judío religioso, por ejemplo, es un pueblo, es una pertenencia, es esta cosa de la familia o del clan o de la tribu, lo que Daniel Hartman llama el judaísmo de Génesis, el más básico. Y después está el judaísmo de Éxodo, el que acepta los preceptos, el que acepta una forma de vida, un estilo de vida. Entonces me parecía, por eso te preguntaba, ¿cuál es el valor agregado? ¿No? Porque una vez una amiga me dijo, yo soy judía, por supuesto, bueno, nació judía, dice, pero está bueno ser judío, ¿no? Y yo realmente lo empecé a sentir
fui judío toda mi vida, nunca me lo cuestioné, no es un tema, pero esto de que está bueno lo empecé a sentir ahora bastante de grande, ¿no? Te confieso. Yo no sé si está tan bueno ser judío. O sea, mucha gente no nos quiere, mucha gente nos insulta, mucha gente piensa mal de nosotros. Eh, eh, es complicado, se genera mucho ida y vuelta, hay mucha teoría conspirativa con los judíos. La verdad que es para mí, cada día es más complicado que encontrarle lo positivo en el mundo externo. En el mundo interno hay mucha contención, hay mucho apoyo, hay mucha comunidad. Y cuando digo mucha comunidad no me refiero a institución religiosa, porque hay judaísmos laicos que también se contienen y tienen mucha comunidad. ¿Sí? Sobre todo después del 7 de octubre. O sea, mucha gente que se acercó a convertirse al judaísmo después del 7 de octubre, se acercó porque había algo que le decía, tengo que estar acá. ¿Sí? Que tenía un abuelo judío, y dice, por el respeto a mi abuelo judío, ¿sí? O por respeto a mi padre judío. Gente que quizás sabía que tenía alguna raíz judía, pero nunca le interesó, ni nunca movió un dedo por eso, y dijo, no, pará, acá hay algo que me llama la atención. Y es complicado. ¿Por qué? ¿Cuál es la complicación? Vos antes decías que no sos un judío religioso, ¿sí? Y es verdad, la mayoría de los judíos del mundo no son religiosos, y te diría que la mayoría son ateos. ¿Sí? Te diría que la mayoría en las comunidades no ortodoxas que van a la sinagoga ni siquiera creen en Dios, van porque les encanta el hecho de encontrarse con otros que están en la misma situación que ellos. Y se sientan ahí a mirar el espectáculo religioso, pero no son parte, no rezan, escuchan cantar. ¿Por qué te digo esto? Porque el único problema que tiene la tradición judía que todavía no ha sabido responder y resolver es que vos podés ser judío y laico, podés ser judío y sionista, podés no creer en Dios o en la religión, pero la única forma de ser judío es a través de la religión. La conversión solamente se da de forma religiosa. Es algo que el judaísmo no ha dado respuesta en 3.500 años. ¿Sí? Es una problemática. ¿Vos crees que es una problemática o lo Sí. estás diciendo en un sentido retórico? No es una problemática. Porque una persona que es laica, ¿sí? Que su padre, supongamos que su padre es judío y su madre no, es laica, quiere ser judío y quiere ser parte del pueblo. ¿Cómo se convierte el judaísmo? Por lo religioso. Por lo religioso. Tiene que aceptar la fe y todo lo que tiene con lo religioso. No, tiene que aceptar el ritual religioso que consiste en hombre de circuncisión y en todos los casos es tribunal rabínico y baño ritual, que es la mikve. Pero tiene que pasar por procesos religiosos. Sí, tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que saber de qué se trata lo que va. Pero yo creo que entre esos 3 pasos que yo te di, en el caso de la mujer son 2 pasos, y eso no es creer en Dios o ser religioso, porque aparte una vez que te convertiste, te convertiste. Sí, porque son procesos que se dan en la sinagoga, no se dan en el ministerio. No, se dan en la sinagoga, sí. Sí, porque el judaísmo trae consigo un elemento religioso que no es para nada menor, como me dijo una vez un rabino ortodoxo, ¿no? Muy ortodoxo. Si sacás a Dios de la ecuación, nada tendría sentido. Entonces, al revés, Levinas dice hay que amar a la Torah más que a Dios. Está bien, pero lo que yo digo es, creo que el tema de creer en Dios, no creer en Dios es un tema muy personal. Cómo definís a Dios, todo eso, no vamos a entrar por ahí. Pero cuando vos me hablabas ahora de por qué elegir ser judío y los problemas que eso puede traer, yo te voy a dar la contracara. Muchos judíos, que son judíos sin cuestionamiento alágico de ningún tipo, hijos de madre judía, todo por derecha, todo perfecto, están muy incómodos con su judaísmo. Y lo niegan y lo reniegan y son muy críticos y realmente después eligen tomar caminos totalmente lo más lejos posible. ¿Y qué importa? Si igual, por más que renieguen, al judaísmo se puede entrar, pero el judaísmo no se puede salir. ¿Y sabes quién nos enseñó que el judaísmo no se sale? Hitler. Porque por más que renieguen, el día de mañana, si nos tienen que perseguir, también los van a perseguir.
más allá de las conversiones, dejemos de lado el tema de las conversiones que bastante ruido causó este verano. Y en general causa ruido y en general es un tema, como decíamos, que nos ocupa mucho en la vida comunitaria. Hay una frase de este rabino que yo siempre cito, que es que el judaísmo tiene que competir en un mercado libre de ideas. Y vos estás, como dijiste, sos educador sobre todas las cosas. Y estás dedicado muy especialmente a la juventud. Y la juventud es una etapa de la vida en que se buscan cosas, en que hay búsquedas. Y recibís todo tipo de gente y todo tipo de casuística. Y aún la que no recibís en el ámbito de la comunidad, de la casa de BNCI, de todos los ámbitos donde vos te movés, vos sabés que hay un montón de búsquedas y un montón de temas dando vuelta. Y hay muchos caminos para optar. Hay mucha cosa para hacer hoy en el mundo. El mundo es muy rico en opciones, la información, la accesibilidad, los viajes, trabajar desde la casa, vivir en un lugar y trabajar para otro. O sea, explota. Entonces, ¿qué es lo que el judaísmo te da para anclarte? ¿Qué es lo atractivo del judaísmo? Mira, voy a decir algo que voy a tocar de oído porque no me lo acuerdo bien, lo leí hace muchos años. Había un pensador contemporáneo llamado Infel. Sí, un capo de Hillel. eh, Un profesional de Hillel muy, muy capo, yo sí, lo conocí. que hablaba de la mesa de 5 patas. Ujú. ¿Lo escuchaste alguna vez? No. ¿No? No. Decía que una mesa con 2 patas no se puede sostener. Una mesa con 3 patas sí. Sí. Y una mesa con 4 también. Y una mesa con 5 sí. Lo que decía es, yo te voy a dar 5 patas, vos elegí 3, con estas te sostenés. ¿Sí? ¿Se entiende? Con las 5 está bueno, pero con 3 más o menos te puedes sostener. ¿Cuáles son las 5 patas que eligió? Bueno, en su momento era el hebreo, ¿sí? El sionismo, la Torá, Dios y algún otro más, que ahora honestamente no me lo acuerdo, pero cuando hablamos del mercado libre de ideas, que vos podés elegir 3 de esas 5, no importa cuáles, que son formas válidas de la vida, de la experiencia judía. Podés ser sionista y no elegir a Dios. Podés tener Torá, hebreo y judaísmo y no ser sionista, porque lamentablemente los hay, lo sabemos. ¿Sí? Y entonces, ninguna de esas te inhabilita, ¿sí?, de la experiencia judía. O sea, entonces, cuando se refiere, yo creo, a competir en un mercado libre de ideas, es que hay 1000 formas de vivir la experiencia judía. De hecho, es un problema porque nosotros hablamos de judaísmo. La palabra judaísmo es una palabra muy cerrada, porque estamos hablando de que hay un solo judaísmo. ¿Sí? Nosotros tenemos que hablar de judíos. O sea, el judaísmo dice tal cosa. Mentira, los judíos dicen tal cosa. Hay un judío que dice esto, un judío que dice otra cosa, otro judío que dice otra cosa. Y todas son válidas siempre y cuando están vistos desde una visión judía. ¿Y qué nos une a toda esa diversidad? Estoy de acuerdo, hay una diversidad. ¿Dónde está el punto que nos une? Yo creo que el punto que nos une es que lo que nos preocupe es la experiencia judía. ¿Sí? Y la vida judía. Bueno, yo creo que lo que nos une, pensando este tema, es tentativo, pero lo que nos une es el relato, es el cuento fundacional. Es decir, yo creo que lo que nos une es el Seder de Pesaj. Lo hagamos como lo hagamos, más o menos todos vamos a leer la misma historia, algo más, algo menos. Le vamos a agregar una naranja a la que hará, o le vamos a agregar algo por el 7 de octubre, o no vamos a leer la discusión rabínica hasta la madrugada, pero todos más o menos vamos a leer la misma historia, vamos a preguntarnos Manishtana, ¿qué cambió? Y después Yom Kippur, que es el gran día judío del año, te vas a encontrar con todos los judíos que no ves al resto del año en un solo lugar, estando juntos, conmovidos, con un poco de miedo, como nos enseñaba el rabino. Pero creo que ahí es donde están los puntos de unión. En el resto, sin duda, hay
hay una multiplicidad de formas y de ver, y creo que esta metáfora de las 5 patas está buena. Vos te faltó una, no te la acordás, pero a mí se me vino a la cabeza, probablemente no era esa porque es muy banal, pero es la comida, por ejemplo. Hay muchos judíos que conectan con su tradición por los sabores. Hay muchas mujeres judías o hombres judíos que las festividades son comer ciertas comidas, el famoso gefilte fish o la sopa con kneiderach, en fin. Todo ese tipo de cosas hacen a la experiencia judía y no tiene nada que ver con lo religioso, sino que tiene que ver con ese shtetl que vos decías, o en tu caso por ahí con cómo vivían tus abuelos o tus bisabuelos en Siria. Son historias que pasan por ahí. Y creo que la diversidad justamente, bueno, es lo que hace rico al judaísmo y creo que es importante que todos estemos. Y por supuesto, el tema que vos hablaste del tema político en torno a las conversiones, sí. Para mí es una causa que no tiene mayor sentido seguir peleando porque es como vos decías, en el momento que un rabino ortodoxo reconoce que un rabino liberal tiene igual jerarquía que él, está como... es decir, está desarmando toda su razón de ser, está desarmando todo lo que él cree que vale la pena defender. Para ir cerrando... Bueno, yo igual creo que sí vale la pena pelear. Sí, disculpa. Sí, no, corte, estamos en un podcast. Yo creo que sí vale la pena pelear. Pero ¿sabes por qué vale la pena pelear? Porque muchas veces callarse significa que no tengo nada para decir. Y si yo me callo la boca y no digo nada, absolutamente nada, lo único que le estoy diciendo es a la persona que está atravesada por eso y que le duele lo que dice el otro, que a mí no me importa lo que le está pasando. ¿Sí? El que se siente juzgado por el ortodoxo, sí. digamos así. Si yo no digo nada, lo único que estoy diciendo, o lo valido, o lo estoy diciendo a la persona que está mal, que no tengo nada interesante para decir, o que no me afecta su dolor. ¿Sí? Entonces, para mí sí hay que manifestarse, y sí hay que pelearla. Lo que pasa es que aunque la pelea en realidad es más por deporte, porque no va a cambiar absolutamente nada de lo que ellos piensan, lo único que estás haciendo, le estás diciendo al que sí se siente afectado: entiendo tu dolor y te acompaño y vamos para adelante con esto, venite de este lado, que de este lado hay un abrazo. En realidad, eso que estás diciendo, estoy 100% de acuerdo contigo, no lo pensé desde ese lado. Yo lo que decía era no gastar recursos, en gastar energía, en discutir con ellos, con los negadores, con los ortodoxos, digamos, con las corrientes que no quieren aceptar a otras corrientes. Pero por supuesto que la respuesta está en lo que vos estás diciendo, que es más allá del discurso, es en el trabajo, es mantener comunidades liberales fuertes, significativas, relevantes, con contenidos judíos importantes, fuertes, halágicos en la medida que cada comunidad vaya definiendo su postura halágica respecto a la ley judía. Así que, y de hecho en eso estamos en la NSI desde hace 90 años, ¿no? La NSI siempre ha sido en el Uruguay la que ha dado, de acuerdo a los tiempos, la nota un poco diferente. Y una nota diferente que dimos en la NSI fue hace casi 4 años, traer un joven de Argentina, vos, para sumar al rabinato, como vos dijiste, ser parte del rabinato que dirige el rabino Daniel Dolinsky, nuestro amigo, tu maestro. También. Pero sobre todo, y después un miembro de la comunidad dijo, Rabba Noar, es decir, volcar el esfuerzo de este nuevo rabino que venía, o seminarista, o como lo quieras llamar, en el trabajo de la juventud. Y has hecho un trabajo que está muy probado y todos estamos muy, muy conformes y todos los días tiene nuevos desafíos. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo te has sentido vos en el seno del judaísmo uruguayo? Porque vos venís no solo de un judaísmo argentino que es mucho más grande, vos venís de una comunidad, trabajabas en una comunidad en Mataderos, ¿verdad? Muy pobre, muy carenciada. Muchas problemáticas, mucha marginalidad. Exacto. Sí. Es algo a lo que vos sos muy sensible y tenés mucha experiencia y eso se nota también en tu trabajo. Pero ¿cómo te has sentido en Uruguay? Bueno, no por nada has tenido una hija uruguaya, pero
¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles son los desafíos que crees que el judaísmo uruguayo, y para no volver a caer en lo del judaísmo, por lo menos el tipo de judaísmo que nosotros vivimos, cuáles son los desafíos que todavía tiene que recorrer o que a vos te gustaría ser parte de un proceso que vayamos construyendo entre todos? No es fácil ser judío en Uruguay. O sea, a veces es más un problema que una solución. Te faltan elementos caseros. No, pero además de eso, escucha, mis primeros 3 meses yo pensé que me echaban todos los días. Vos lo sabés. O sea, yo mis primeros 3 meses siempre tuve una valija sin desarmar. Te lo juro. Porque pensé que en algún momento nos íbamos a ir. Primero porque es muy diferente la idiosincrasia uruguaya y la argentina. Yo llegué con los botines de punta y no es así. Llegué al estilo argentino, ¿sí? Y no es así acá. Y segundo porque choqué mucho ideológicamente en muchas cuestiones que tienen que ver no con lo religioso de la comunidad, sino quizás con lo político y lo tradicional del judío uruguayo, que respeta ciertas costumbres y ciertas tradiciones que no por ideología, sino por ser judío en Uruguay. Con lo cual he chocado mucho los primeros 3 meses y me ha tocado sentarme a tomar mucho café con mucha gente para poder entender y también pedir disculpas si he lastimado a alguien. Pero más allá de eso, después supe entender un poco más la idiosincrasia, ir adaptándome, ir entendiendo que el problema a veces no es el mensaje, sino las formas. Y poder buscar otras formas de decir el mismo mensaje. Y también hay algo que aprendí en la comunidad judía uruguaya, que no estoy tan de acuerdo, igual te lo quiero decir, y es que es muy difícil, en Argentina es muy fácil criticar a los otros movimientos, ¿sí? Acá no, porque cuando yo estoy criticando a algún movimiento ortodoxo, estoy criticando al tío del que está sentado en la NSI, o al abuelo, o al hermano, o al cuñado, porque somos pocos, cada uno va a una comunidad distinta. Entonces, hay una cuestión muy sensible ahí. Y yo creo que ese igual es el desafío de la comunidad judía y sobre todo de la NSI. Y es que yo creo que tenemos que ser más tajantes con algunas cosas de las cuales no lo somos. Y tenemos que responder a muchas de las cosas, aunque pueda llegar a haber gente más herida en el medio, como daño colateral, porque estás hablando de alguien familiar de eso que está yendo a ese lugar. Yo creo que deberíamos ser más tajantes, porque a nosotros nos critican todo el tiempo. Nosotros nos callamos, y está bien, yo valido eso de dejar que hablen, pues si hablan de nosotros es porque algo hacemos, ¿sí? Pero cuando vos construís tu relato, ¿sí? y siempre estás negando, desmereciendo e invalidando al otro, en algún momento alguien empieza a creer en esas cosas, ¿sí? Cuando yo te llevo a un lugar y te pago por estudiar Torá, te regalo un viaje para que me escuches una vez por semana, darte una prédica, una charla, hay 10 que se sientan ahí, 7 que no te escuchan, 2 te escuchan, 1 lo convenciste, ¿sí? Y de alguna forma transformaste el relato, lo cambiaste. Y salen de ahí diciendo, este lugar no. Entonces, me parece que sí deberíamos tomar ciertas posturas y responder ciertas cosas. Y saber que todo eso tiene un daño colateral al que muchas veces no nos queremos enfrentar. Creo que es eso. Yo primero te agradezco la honestidad respecto a esos primeros 3 meses. Eso podría ser un título de un cuento, la valija que no desarmé. O que no desarmamos porque no viniste solo, fue un proceso de familia. Pero como te dije, terminamos con que tenés una hija de más de 1 año y... Que es uruguaya. Te voy a decir vos en lugar de che. Y estás trabajando acá y por ahora estás trabajando acá y muy bien y más allá de que todos los días surgen cosas y como parte que fui protagonista del proceso de haberte invitado a venir a trabajar a Uruguay,
porque no vamos a ocultar acá, todos nos conocen, todos saben dónde estamos cada uno. Yo creo que eso que vos decís que falta es una cuestión de grados y es una cuestión de tiempos. Porque así como vos aprendiste a manejar el tono, a manejar de repente el vocabulario, así como tomaste café conmigo y con cantidad de gente, vos también en esos cafés has sido escuchado y un montón de cosas que han pasado en el NSI, que están pasando y que van a pasar, tienen que ver con tu impronta y tienen que ver con tus preocupaciones o con lo que vos recoges de la gente que te rodea o que vos convocás. Y eso es una dinámica. Los tiempos uruguayos en general son tiempos glaciares, ¿no? Es decir, son tiempos largos, pero si la NSI, yo digo siempre que está 15, 20 años adelantada al resto de la comunidad. Y si vos pensás en las cosas que están pasando hoy en la comunidad, te vas a dar cuenta que estamos ahí. Nosotros estamos pensando mucho más adelante. Y vos, con 38, 39 años, ya sos mucho más adelante. Vos vas a ser el rabino o un rabino, no sé dónde vas a estar, no importa, pero vas a ser el rabino que va a hablar con mis hijos que tienen tu edad, ¿no? Es decir, y una cosa que yo sentí como dirigente, es que al final yo tenía que soltar y largar porque había ciertas cosas que yo ya no podía hablar, que yo ya no estaba en los asuntos. Entonces, creo que es muy válido lo que vos decís. Sí, es una comunidad chica, hay sensibilidades, tenemos menos piel de elefante que los argentinos. No estamos acostumbrados a pelearnos y a gritarnos a eso. En el fútbol, lamentablemente, hemos copiado muchas cosas de la Argentina, pero es verdad lo que decís. Pero por otro lado, yo estoy muy tranquilo con que la NSI, que es donde vos estás trabajando y trabajando con gente como yo, haciendo cosas como esta, bueno, creo que por ahí el camino, es una frase de izquierda, pero el camino está marcado y no la voy a terminar. Muy bien. Pero es eso. Así que, nada, yo no sé si tenés algo más que quieras decirme. No, pero ya que hablaste de la frase de izquierda, te voy a decir una frase de Charly García que dice, es una canción de Charly que dice, y si vas a la derecha y giras hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto. Es mejor que ser un vigilante. Bueno, está bien. Yo ahora no tengo frases para citar porque si no empezaríamos a hacer como una, ¿cómo se llama? Las payadas, ¿viste? Que te empezás a responder con... O los jajamín discutiendo Torah y que uno le contesta frase de Torah. Pero vamos a quedarnos con la frase de Charly García, si querés repetirla, y con eso cerramos. Te agradezco mucho este tiempo acá, esa cuenta además. Por ahí en un año, en 2 años vemos dónde estamos parados si seguimos haciendo esto y volvemos a charlar desde otro lugar. Yo voy a estar bastante más viejito y vos vas a estar seguramente en otros proyectos. Pero repetime la frase de Charly y con eso cerramos. No te la voy a repetir, te voy a cerrar con otra frase que es Cerati, porque amerita para este momento que es muy lindo, fue muy especial, así que es gracias totales. Bueno, gracias a vos, Oli.